Sacerdote para siempre. El retiro de Juan está a punto de terminar. Dios dirigirá sus pasos en la realización de sus proyectos. Fray Luis de Granada nos dice cómo cambió el rumbo de su vida. Pasando por allí, un religioso de la Orden de San Francisco, y maravillado de tanta virtud en tal edad, aconsejó a él y a sus padres que le enviasen a estudiar a Alcalá, porque con sus letras pudiese servir mejor a nuestro Señor en su iglesia. Este fue el argumento convincente para Juan: prepararse para mejor servir a Dios en su iglesia. Amarle y servirle era todo cuanto él deseaba. Y a Alcalá le enviaron sus padres. Francisco de Cisneros, arzobispo de Toledo desde 1495, quiso hacer de esta Universidad de Alcalá el lugar de la más grandiosa empresa cultural. Una universidad nueva, actual, renacentista, sensible a las necesidades de una nueva época. En ella se cursaría artes y filosofía, teología, letras, cánones y medicina. La intención principal del fundador era la formación de un clero digno y preparado, a la altura de las necesidades de los tiempos. De Cisneros partió la idea y él fue el promotor y mecenas de todo. A esta universidad llegó Juan de Ávila y aquí estudió durante 5 años con gran aprovechamiento. Tuvo de maestro al famoso y destacado Domingo de Soto, que luego entraría dominico, quien descubrió pronto la valía de aquel joven, el cual, vista la delicadeza de su ingenio, acompañada con mucha virtud, lo amaba mucho, y sus condiscípulos eran muy edificados con su ejemplo. Soto decía también que era tanto su talento que si siguiera en las escuelas fuera de los sujetos más aventajados que hubiera en España. Tuvo de condiscípulo a Pedro Guerrero, que luego fue arzobispo de Granada y lumbrera del Concilio de Trento. También coincidió en esta universidad con Hernando Contreras, con el que más tarde se encontraría en Sevilla. Se sabe muy poco concretamente de la vida de Juan de Ávila en Alcalá, aunque se conoce bien el ambiente de los años que allí pasó, y de él puede deducirse la actitud que se fue forjando en el alma del joven estudiante de teología. Corrían por aquel entonces aires revolucionarios por Europa. Había dado comienzo la reforma protestante que iba ganando adeptos, y el humanismo, fomentado en España por los escritos de Erasmo, tenía no pocos partidarios entre los universitarios. Pero Juan supo discernir y seleccionar en el mensaje erasmiano, con ese equilibrio extraordinario y penetrante que siempre y en todo demostró. Fueron años cruciales, intensos. La guerra y alborotos de las comunidades, la protesta y rebelión luterana, hace que ya en 1521 se tomasen medidas en España acerca de la infiltración en la misma de escritos luteranos. Juan de Ávila, como otros jóvenes de gran valer que allí estudiaban, sentían la necesidad de una reforma en la Iglesia y veían con toda claridad que ésta debía comenzar por los mismos reformadores. Hacían falta en la Iglesia de Dios sacerdotes inflamados de celo apostólico, desprendidos de todo lo que fuera un crecimiento personal, y él estaba dispuesto a ser uno de esos voluntarios reformadores. Le preocupaba también, como a otros compañeros suyos, la reciente conquista de América, a donde iban y venían sin cesar guerreros, marineros, aventureros y exploradores. Con ellos iban los misioneros anónimos con el único deseo de implantar la fe de Cristo en aquellas apartadas regiones, sin más ambición que extender y propagar el reino de Dios en la tierra. El corazón de Juan, que ardía en amor de Dios y de las almas, se encendía en deseos de ser
uno de estos misioneros apostólicos. Pero para esto tenía que estudiar y fundamentarse bien en el conocimiento de la teología. Saber para enseñar. Por eso estudiaba con dedicación. Pero el estudio que verdaderamente le apasionó fue el de la Sagrada Escritura, estimulado por aquel ambiente escriturístico que distinguió a la Universidad de Alcalá desde sus comienzos. Llegó a saber de memoria parte de la Biblia, particularmente el Evangelio y las epístolas de San Pablo, como se pone de manifiesto en sus escritos. A Juan de Ávila no se le puede llamar ni humanista ni erasmista. No sabemos si leyó las obras de Erasmo. Lo que sí consta ciertamente es que leyó y meditó profundamente las epístolas de San Pablo y se embebió en su doctrina, uno de cuyos dogmas fundamentales es la concepción del cuerpo místico de Cristo. Y en este punto, ¿de qué distinta manera se expresan Juan de Ávila y Erasmo? Cuánto más hondo y sentido, cuánto más espiritual y místico, cuánto más paulino es el modo de hablar de Juan. Se presentía ya la Contrarreforma o Restauración católica. Venía ésta con más fervor cristiano y con espíritu más afirmativo y dogmático que el Renacimiento. Juan de Ávila, como hombre situado entre las dos épocas, ya que nació y se formó en la primera, pero le tocará actuar y desenvolverse plenamente en la segunda, necesariamente tuvo que participar de las dos. Su paulinismo podrá, si se quiere, tener algo de renacentista, pero como su más larga actuación de predicador y de escritor cae en la época tridentina y postridentina, es natural que su temperamento psicológico y su misma espiritualidad presenten las características de la Contrarreforma. Y en verdad, él fue una de las personas más representativas de la época de la Contrarreforma, lo mismo que San Ignacio de Loyola. Por algo se entendían y se compenetraban también aquellas dos almas encendidas en un mismo ideal, a pesar de que no parece llegaron nunca a conocerse personalmente, pues cuando en la primavera de 1526 Íñigo llegó a Alcalá, Juan dejaba la universidad. De haberse conocido en aquella ocasión en que el autor de los ejercicios espirituales iba con deseo de reunir compañeros para imitar la vida de los apóstoles, probablemente se hubieran unido para siempre los altos destinos de aquellas dos almas gemelas. Pero el Señor reservaba a Juan para otra misión. En Alcalá adquirió una buena cultura, aunque también se encontró con muchas cosas que pudieron desviarle. Pero él es por naturaleza y gracia sereno, equilibrado y serio, de los que no van tras la última novedad, sino que disciernen dónde está la verdad. Su madurez humana y sobrenatural estaba ya para estas fechas muy lograda. El resto se lo iría facilitando la gracia de Dios en Sevilla. Juan va siguiendo la llamada misteriosa que Dios le hace en el fondo del corazón y que le lleva suavemente por el camino que Dios le va preparando, pero que él desconoce. En este momento, él piensa que debe hacerse sacerdote y embarcar para las Indias, porque deseaba emplear sus fuerzas y letras en servicio de nuestro Señor y edificación de las almas allí donde hubiese mayor trabajo y mayor necesidad, y menos honra y aplauso del mundo. Sus padres habían muerto durante sus estudios en Alcalá. Por eso él quiso decir su primera misa en Almodóvar del Campo, para honrar su memoria. Se retiró previamente a reflexionar y orar sobre el nuevo estado que se disponía a abrazar. Durante los días que vivió apartado de todo, entregado a la oración y a la meditación, parece que recibió una luz especial, con la que alcanzó un conocimiento grande de lo que es el sacerdocio. San Juan de Ávila, tanto en su vida como en su doctrina, lo que resalta es el actuar sacerdotal de Cristo
y su interioridad. Jesucristo sacerdote viene a ser para él como la expresión de Dios amor. Responsable de los intereses del Padre y de los problemas y necesidades de los hombres, expresa esa interioridad en su obra redentora. Jesucristo, Dios y hombre, es el mediador entre el Padre y los hombres, sus hermanos. Por eso es sacerdote en cuanto verbo encarnado, elegido, ungido para ser ese mediador único que glorifica al Padre redimiendo y santificando a los hombres. Cristo ejerce ese sacerdocio viviendo su sacrificio sacerdotal, del cual él mismo es la víctima. Sacrificio, oblación de sí mismo comenzada en la encarnación y consumada en la cruz. En cuanto al sacerdocio ministerial, que es la vocación a la que Juan de Ávila se siente llamado, está en la misma perspectiva. El sacerdote ministro participa del sacerdocio de Cristo, obra en su nombre, prolonga su acción salvífica mediante la palabra, el pastoreo y el sacrificio. Esto reclama del sacerdote una identificación de sentimientos y de acción con Cristo sacerdote. Ese es el sentido de la imitación de Cristo y de la santidad y pureza que reclama el sacerdocio. A pesar de que Juan de Ávila se consideraba indigno, confiaba en Dios que así como le escogía, le daría también su ayuda para realizar su vocación. En estos días también se confirmó en sus propósitos de marchar a las Indias, pues quería ir allí donde hubiese mayor trabajo y necesidad y menos aplauso del mundo. Decidió repartir sus bienes entre los pobres y entregarse de lleno, al estilo de San Pablo, al apostolado entre las gentes que no le conocieran. Su vocación estaba bien definida y fue ordenado sacerdote para siempre. La celebración de su primera misa tuvo unas características muy evangélicas. En lugar de un banquete y fiestas, que en estos casos se suele hacer, como persona que tenía ya más altos pensamientos, dio de comer a 12 pobres y les sirvió a la mesa, lavándoles previamente los pies, y les vistió, e hizo con ellos otras obras de piedad. Este gesto de Juan no fue ni para llamar la atención, ni pretende dar una buena imagen. Todo esto está a 1000 leguas de distancia de sus intenciones, que son simplemente las que brotan de quien, habiendo contemplado muchas veces este misterio en la oración, quiere imitar a su maestro que le llama a ser su ministro en la tierra. Por eso hemos de intentar penetrar en lo que él ha descubierto en esta escena evangélica de la Última Cena, en la que cada uno hemos de participar desde nuestra vocación, ya que si no todos somos llamados al ministerio sacerdotal, todos podemos participar en el sacerdocio universal de todos los bautizados. Toda la vida de Cristo es una manifestación de su amor a los hombres, que en esta hora suprema él mismo nos dice que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. La vida y la misión de Jesús alcanzan su culmen. En su pasión, muerte y resurrección, el significado de su venida, obra y predicación se cumple y se revela. En los sucesos últimos de su vida, vemos nosotros quién es de verdad Jesús. ¿Qué quiere decir el reino de Dios proclamado por él? ¿Y de qué manera se va a realizar en nosotros y en nuestro mundo este reino de Dios? Para Jesús, su muerte en cruz es consecuencia del compromiso con el reino de Dios, en contra de los poderes del mal, precio que ha de pagar por su obediencia al Padre y por su amor a los hombres.
Jesús celebra la última cena con sus apóstoles. Son las horas en que el porvenir aparece oscuro y espantoso, y al mismo tiempo todo el pasado aflora en su alma. Jesús se halla entre sus discípulos más profunda, más íntimamente que nunca, atento únicamente a la voluntad del Padre, consciente hasta lo más hondo de su misión, del sentido de toda su existencia. Y como pórtico al relato de aquella tarde, el evangelista Juan antepone estas palabras. Antes del día de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y San Lucas pone en labios de Jesús estas palabras al comenzar la cena. He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de morir, porque os digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. ¿Con qué fuerza muestra Jesús en estas palabras a sus discípulos el amor contenido? Los discípulos saben que los ama, pero nunca lo han percibido con tanta agudeza como en esta noche. Esta cena, Jesús lo sabe, es la pausa antes de su muerte, y con todo, la ha deseado ardientemente. Con ese ardor, con ese fervor que tienen los que aman, los que combaten por la luz de una victoria, los que padecen por algo grande. Jesús ha deseado ardientemente comer esta Pascua con ellos. Había celebrado otras. Había comido con ellos muchas veces en los bancos de la barca, en las casas de los amigos, de los conocidos, al borde de los caminos, en los prados de las montañas. Con todo, hacía mucho tiempo que deseaba ardientemente comer con ellos esta cena última. Jesús está rodeado de sus primeros y últimos amigos, cuyo número quedará reducido por la traición de uno. Otros huirán por el miedo, pero hasta este momento todos están alrededor de Jesús en la misma habitación, unidos por el mismo dolor que sobre ellos pesa, pero también por la luz de una certidumbre sobrenatural. En esta hora nocturna se respira el triste aire del adiós, y en esta confesión de amor que Jesús hace, su rostro, que dentro de poco será abofeteado, se ilumina con esa tristeza que de un modo extraño se parece a la alegría que produce el amor. En este trance de ser separado de los que ama, quiere dar una prueba suprema de su amor. Siempre los amó a todos. Siempre los amó con un amor que excede a todo amor, con un amor tan sobreabundante que a veces no pudieron contenerlo en sus pequeños corazones. Tan grande era. Pero ahora, cuando está para dejarlos, todo el afecto que aún no ha dicho en palabras se deshace en un desbordamiento de lo que encierra su corazón. En esta cena, donde Jesús ocupa el lugar de jefe de la familia, quiere ser para sus amigos más benigno que un padre y más humilde que un siervo. Es rey y se humillará a hacer el oficio de los esclavos. Es maestro y se pondrá por debajo de los discípulos. Es hijo de Dios y aceptará el papel del más despreciado de los hombres. Es el primero y se arrodillará ante los inferiores como si fuese el último. Muchas veces les había dicho a los discípulos que andaban buscando privilegios y discutiendo por los primeros puestos, que el amo debe servir a sus siervos, que el primero debe ser el último, y que el Hijo del Hombre ha venido para servir. Pero sus palabras no han llegado todavía a ser comprendidas por ellos, que hasta el último día están discutiendo sobre prioridades y precedencias. El ejemplo puede más que las palabras.
Jesús va a repetir, bajo el símbolo de un servicio humillante, una de sus enseñanzas capitales. Con esta sobriedad nos lo relata San Juan. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en la jofaina y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Nunca podremos comprender lo que este gesto significa, porque es algo ajeno a nuestra cultura, ya que era un oficio propio de los esclavos. Y es que solamente una madre o un siervo hubiera podido hacer lo que hizo aquella noche Jesús. La madre se lo hace a sus hijos pequeños y a nadie más, y lo hace con amor. El esclavo a sus dueños y a nadie más, y lo hace resignado por obediencia. Cristo, Rey de un reino futuro, y Señor todavía no reconocido, está contento de lavar y secar los pies de sus discípulos, con tal de hacer penetrar en sus corazones remisos, todavía llenos de apetencias humanas, la verdad que su boca ha dicho en vano durante tanto tiempo, que el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Así es Cristo, se anonada a sí mismo. Esta humildad es parte del amor cristiano. El amor cristiano es único, diferente de todos los demás tipos de amor. Lo que se llama amor es muchas veces deseo de posesión de la otra persona, y lo que se considera servicio y disponibilidad puede ser puro egoísmo. Existe la tentación de utilizar a los demás en aras de la propia imagen. El amor cristiano tiene como base la humildad. Mantener la actitud del amor cristiano requiere una inmensa generosidad y una constante lucha contra el propio egoísmo y el deseo de autoafirmación. Quien viva según el amor cristiano, llegará un momento en su vida en la que se enfrentará al desafío de experimentar la verdadera humildad. Y si se niega a hacerlo, su amor cristiano morirá o se transformará en una caricatura del amor. La tragedia de la vida humana es que el egoísmo se suele deslizar bajo capa de bien o con falsas razones en nuestra generosidad y entrega. Algo no va bien cuando en nuestro servicio a los demás crece nuestra propia importancia y nos hacemos más dominantes o engreídos. Se puede dar el caso de creer que amamos a los demás y trabajar de hecho mucho, y sin embargo, estar buscándonos a nosotros mismos. El amor y el servicio cristiano que Jesús nos enseña consiste en lavarnos mutuamente los pies y buscar el último lugar. Ante Jesús, realizando este servicio, la pregunta que Él nos hace es: ¿cuáles son las motivaciones de tu servicio y con qué espíritu lo realizas? Hay que ver si, no con las palabras, sino con los hechos, buscamos el último lugar o lo aceptamos cuando en él nos colocan. Juan de Ávila ha sabido penetrar en los sentimientos y actitudes de Cristo, que brotan de un corazón lleno de amor por la salvación de los hombres. Y sabe descubrir en qué ambiente debemos participar en la Eucaristía. En sus largas horas de oración, Juan ha recibido la gracia de penetrar en este misterio de amor y de humildad. Y esto le lleva a las actitudes verdaderas: adorar, agradecer y traducir en la vida, en forma concreta, el mandato que Jesús nos da. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis hacer lo mismo unos con otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo que yo he hecho con vosotros. Es un mandato que no debemos olvidar, porque hay muchas formas de servir a los demás. Juan está tratando de imitar a Cristo en todos sus detalles,
en la celebración de su primera misa. Pero lo importante es que será lo que marcará toda su vida. Se dedicará al servicio de Dios y de los hombres con la única finalidad de imitar a Cristo, de seguir sus huellas, de colaborar en su obra y en la extensión de su reino. Y lo hará como lo hacen los santos, con una entrega incondicional a todo cuanto Dios le vaya manifestando. En su impresionante actividad, hemos de saber descubrir dónde radica el móvil de todas sus acciones. Si Juan de Ávila ha celebrado con tan buena preparación y con tanto fervor su primera misa, esto es sólo el comienzo de lo que para él será la misa y las largas horas de oración ante el Santísimo. Y es que él penetra en lo que cada misterio significa. La vida de Cristo ha sido donación al Padre para la salvación de los hombres. Amor a Dios y amor al hombre. Esta donación ha querido que continuara en la Eucaristía. Si Jesús no hubiera celebrado la cena, si no nos hubiera concedido reiterarla, habríamos tenido la impresión de que su muerte y la nuestra era un absurdo. Indudablemente, la muerte es para todo hombre una violencia que se le hace, un mal que le resulta imposible razonar de manera satisfactoria, y con la cual no se reconciliará jamás por completo, sin conservar respecto de ella una profunda repugnancia. Pretender lo contrario sería caer en un idealismo a 100 leguas de la existencia de los hombres. Jesús no es un héroe estoico, y esto nos tranquiliza. Pero su pasión no es para él ninguna sorpresa. No le coge desprevenido. Va a la cruz por su propia voluntad. Y para mostrar claramente que nadie le quita la vida por la fuerza, sino que es él quien la da, antes incluso de que se la arrebaten, la pone espontáneamente sobre la mesa bajo la forma de un pan compartido y de un vino que se ofrece en bebida. La muerte física al día siguiente conservará su carácter de suplicio espantoso y de tortura refinada. Sin embargo, no se apoderarán de nada que no haya sido entregado ya a los hombres y comido por ellos. Sin esperar a que vengan a despedazarle, la caridad, el amor se había adelantado a la llamada. No es en la muerte de Cristo en lo que el Padre se complace. En lo que el Padre se complace es en la armonía de una libertad de hombre, la de su propio Hijo, con la suya, con lo cual queda abolida la rebeldía del pecado y se restablece la vocación deteriorada. La cena muestra que Jesús quiere ser el Señor de la muerte, de esa muerte enemiga a la que asesta un golpe decisivo y que será totalmente destruida en la manifestación del reino. Al decir, «Haced esto en memoria mía», Jesús nos invita sin duda a celebrar sacramentalmente su sacrificio, gracias al ministerio de los sacerdotes. Y Juan está oyendo esta invitación. Pero también nos pide a todos que hagamos de nuestras vidas lo que él hizo con la suya. A este sacrificio espiritual se ordena la misa. Comemos el cuerpo de Cristo para entregar el nuestro. Bebemos su sangre para derramar la nuestra. De lo contrario, seremos unos inconscientes que sometemos a ritos nuestros sentimientos. No se bromea con semejante amor. La vida cristiana, en su totalidad, es la que se encuentra ahora bajo el signo de la muerte del Señor, de la muerte del servidor paciente que ama hasta el fin. Toda la vida humana, con sus ocupaciones que trituran y quebrantan, está bajo el signo de la pérdida de sí. Ahora,
y en la hora de nuestra muerte. Todo se consumará en nuestra muerte física. Realidad desconocida para nosotros antes del acontecimiento y que conserva siempre, más o menos, un carácter de algo violento y costoso. Sin embargo, hay que decidirse a mirarla a la cara. La muerte no es una meditación para ancianos, sino tema de oración para todos, también para los jóvenes y personas en plenitud de sus facultades, que desean conocer toda la plenitud de su libertad y toda la gama de sus posibilidades de amor. Así lo mira Juan, y así lo practica y enseña. Mientras estemos en plena posesión de nuestros recursos, es indispensable que preparemos esa muerte que será la nuestra. Puede que en circunstancias costosas, esa muerte hacia la cual hay que caminar y que tantos hombres, cogidos desprevenidos, se ven obligados a improvisar, la suya y la de los que le rodean. Cuando llegue el momento, haremos lo que podamos en el breve instante de la catástrofe o en la duración interminable de un sufrimiento desgarrador. Es posible incluso que al término de una vida lúcidamente ofrecida, no consigamos entonces sobreponernos a todo temor. Pero nada nos impide desde ahora hacer de ese momento final el último sentimiento, el último acto de amor de nuestra existencia terrena. Situar la muerte en el centro de la actualidad es un quehacer humano fundamental, que sólo el místico realiza debidamente, porque es un enamorado de la vida. Arrebata su muerte al futuro y a su carácter abstracto para hacer de ella un acontecimiento permanente. Más todavía, nace en su corazón, sin evasión alguna, la oración que pone fin al Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Juan fue siempre un cristiano, y será ahora un sacerdote que no silenciará ninguna de las enseñanzas de Jesús. Por eso, en su oración y en su predicación, la vida y la muerte de Cristo, con las aplicaciones prácticas a nuestra vida y nuestra muerte, serán expuestas con la claridad que le caracteriza. Permaneció en Almodóvar algún tiempo ocupado en repartir entre los pobres la cuantiosa fortuna que había heredado de sus padres. Practicó lo que Jesús había dicho: vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y después ven y sígueme. Y vivió pobremente, no sólo repartiendo sus bienes, pues según nos cuentan, en todo el tiempo que vivió, ni tuvo nada, ni quiso nada, ni nada le faltó. Mas antes, siendo pobre, remedió a muchos pobres. Y así pudo decir aquello de San Pablo: vivimos pobres, mas enriquecemos a muchos, como quien nada tiene y todo lo posee. Abandonado a la providencia y confiando en el amor de Dios, Juan va a tener la experiencia de recibir a lo largo de su vida el 100 por 1. Con sencillez evangélica contará a un familiar cómo el Señor había cumplido a la letra su promesa. Libre de todo y entregado en manos de la providencia, se dispuso a realizar su propósito de ir a América de misionero. Estos eran sus deseos, pero los planes de Dios son otros, y le irá manifestando dónde y cómo quiere que le siga.